Bueno, vamos a empezar la primera sesión de repaso viendo cómo salió la última y así lo tenéis todo un poquito más claro. Vamos a ver, en esta primera sesión, viendo que el año pasado empezasteis por física y que en química vais un poquito más justo, vamos a empezar repasando qué son las partículas subatómicas, las características que tienen cada una de ellas, qué es el número atómico, qué es el número másico, qué es la masa atómica relativa, qué es la unidad UMA, qué es la UMA, qué es el mol, qué es la constante de Avogadro y por último qué es la masa molar, que es un poco todos los puntos anteriores vienen para llegar a ese último punto. Venga, a ver, no sé si lo comenté en clase, pero un átomo no se sabe realmente cómo es. De hecho, no hay instrumentos de medida para verlo ni para pesarlo. Se hace mediante medidas indirectas, es decir, medidas de los efectos que produce el átomo en el resto de cosas. Entonces, para imaginarlo, ¿no? Pues tenemos que coger algunos de los modelos que existen. Como veis aquí en el pequeño dibujito, pues empezó Dalton, después pasó al modelo del pudding de pasas o el doo-wop de chocolate, llegamos a Rutherford, pero nosotros vamos a quedarse en Bohr, que es lo suficientemente claro para explicar todo. Bohr vino a decir que en el núcleo había dos tipos de subpartículas, que eran neutrones y protones, y en los orbitales o la corteza, orbitando, igual que orbita la Luna alrededor de la Tierra, alrededor del núcleo, estaban los electrones. ¿Vale? Como está aquí. Por ejemplo, aquí he puesto un átomo que en su núcleo tiene, según podéis ver, 3 protones, 4 neutrones, como por aquí, 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones. ¿De acuerdo? Vale. He puesto también un cuadrito donde vemos cuál es la carga eléctrica del protón. Esta medida es Coulomb, tiene que sonar un poquito, si no, pues bueno, es la unidad de carga. Vemos que el protón tiene una carga positiva y el electrón tiene el mismo valor de carga, pero negativo. Lo que ya sabíamos, el protón positivo, el electrón negativo. Y si analizamos la masa, pues tenemos que el protón y el neutrón son prácticamente la misma, la que vimos el otro día en clase. Bueno, el otro día en clase poníamos 1,67 por 10 elevado a menos 27, pero porque estaba medido en kilos. Ahora está en gramos, ¿vale? Y un electrón que es unas 1860 veces más ligero. ¿Vale? Eso es relativamente sencillo. Vale. Si nosotros sabemos ya lo que pesan cada partícula de un átomo, pues si queremos saber cuánto pesa un átomo, pues básicamente multiplicamos el número el número de partículas que haya de un tipo por su peso, el número de partículas que haya del otro tipo por su peso y el número de partículas que haya, por ejemplo, de electrones por el peso de los electrones. Como ponemos aquí. La masa de este ejemplo lo tenemos aquí. Número de protones por la masa de los protones. Número de neutrones por la masa de los neutrones. Más número de electrones por la masa de electrones. Pero aquí se suele despreciar esta zona de aquí que tengo aquí marcada. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. Uno, que la masa del protón o del neutrón es muchísimo más grande que la del electrón, lo que vimos el otro día en clase. Un tanque y una Coca-Cola. O sea, 1860 veces. Y porque los electrones no están muy sujetos al átomo. Es decir, la materia puede cargarse eléctricamente. Lo que pasa muchas veces cuando frotas un bolígrafo en un jersey o cuando te notas descarga cuando tocas una barandilla. Es decir, al final la materia se puede cargar fácilmente. Es decir, puede perder o ganar electrones. Por tanto, a nivel de masa no se suele tener en cuenta. Vale. Entonces aquí vemos la masa que hemos dicho, 3, porque hemos visto que eran 3 protones por la masa del protón, 4, como hemos visto, por la masa del neutrón. Vale, aquí vemos que son casi iguales, lo que decimos en clase. A efectos prácticos son iguales. Y nos da una masa. 1,17, o sea, 1,1719 por 10 elevado a menos 23 gramos. Pero como comprenderéis, hacer una tabla periódica reflejando en numeritos e intentar poner esa cantidad en cada átomo, pues es muy incómodo. Es muy incómodo, aparte que son cantidades muy feas. 1,1719 por 10 elevado a menos 23 gramos. ¿Y cuánto pesa el carbono? Y volver otra vez. 7, tal por 10 elevado a menos. No es cómodo para trabajar. ¿Qué se hizo? Pues se pensó,
¿Cuál es el átomo más pequeño que existe? El hidrógeno. Vamos aquí. El hidrógeno. Este es el más pequeño. Y se dijo, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a referenciar todo el resto de átomos con respecto a la masa del hidrógeno. Es decir, el litio. Un momentito. El litio, en teoría, pesa 7 veces más que el hidrógeno. El carbono, lo tenemos por aquí, 12 veces lo que pesa el hidrógeno. El nitrógeno, 14 veces lo que pesa el hidrógeno. El oxígeno, 16 veces lo que pesa el hidrógeno. ¿Vale? Que eso es lo que ponemos aquí. Se tomó como 100. Entonces, por ejemplo, la masa del carbono, 12 veces la masa del hidrógeno. La masa del oxígeno, 16 veces la masa del hidrógeno. La masa del litio, 7 veces la masa del hidrógeno. ¿Por qué? Porque si el hidrógeno tiene un protón, o sea, tiene número másico 1, si un elemento como el carbono tiene 6 protones más 6 neutrones, número másico 12, pues pesa 12 veces más que el hidrógeno. ¿Vale? Y a esa masa del hidrógeno, pues se le puso un nombre y bastante intuitivo: unidad de masa atómica. ¿Vale? Es sencillo. ¿Qué es una unidad de masa atómica? Lo que pesa el hidrógeno. ¿Por qué? Porque es el átomo más sencillo que hay. Es un átomo que está formado por un protón. Si os vais a la tabla veis que su masa atómica es 1, porque tiene un protón. ¿Vale? Pero aquí hay un problema. Generalmente, el hidrógeno tiene muchos isótopos. Y además, un isótopo del hidrógeno, por ejemplo, el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, tiene número másico 2. Si os dais cuenta, pasar de 1 a 2 es el doble. Entonces, la variabilidad del hidrógeno es muy grande. ¿Qué se pensó? Vamos a buscar un átomo, un elemento muy común, y que la inmensa mayoría de sus isótopos, sea uno en concreto. O sea, que la mayor parte del elemento que haya en la naturaleza sea siempre el mismo. Y se pensó en el carbono 12. ¿Por qué? Porque, como ya os expliqué el otro día, la inmensa mayoría del carbono que nos encontramos en la naturaleza es carbono 12. Entonces, ¿qué se hizo? Pues como el carbono era 12 veces la masa del hidrógeno, pues se dijo, ¿qué es una UMA? Divido el carbono entre 12 y eso es una UMA. Y es lo que tenemos aquí, explicado bien, sacado un libro. Masa atómica UMA. Se define como, esto quiere decir su valor en relación a la masa absoluta de otro tal carbono. Se divide la masa del carbono entre 12 y el valor que sale es lo que pesa una UMA. En realidad, coges el átomo de carbono, lo divides por 12 y esa 12ª parte es una UMA. ¿Se entiende? Es decir, mirando la tabla periódica es muy sencillo. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Una UMA. ¿Cuál es la masa atómica del berilio? 9 UMA. ¿Cuál es la masa atómica del escandio? 45 UMA. La de titanio, 47,9. ¿Esto qué quiere decir? Que 45 UMA quiere decir que si yo cojo el átomo de carbono, lo divido entre 12, ese trocito, esa 12ª parte, la multiplico por 45 y eso pesa el escandio. ¿Vale? Antes se hacía con el hidrógeno, pero por comodidad, porque fuera más estable, porque fuera más fácil de encontrar, se cogió el carbono. ¿Se entiende un poquito eso? Vale. Antes de parar el vídeo, lo digo para que no sea muy largo, importante, muy importante. La masa atómica y el número másico coinciden muchas veces, pero no es lo mismo. Aquí lo intento explicar. La masa atómica es lo que pesa un átomo. Que si lo mides en UMAs, generalmente coincide con el número másico. ¿Por qué? Porque si el protón vale una UMA, más o menos, y el neutrón vale una UMA, pues lógicamente si el número másico es 2, porque tiene un protón y un neutrón, pues el número la masa atómica también van a ser 2, porque el protón pesa una UMA y el neutrón pesa una UMA. Pero no es lo mismo. Es decir, el número másico es cuántos protones y neutrones tiene. Y no se mide en kilos, se mide, o sea, no tiene unidad. Número másico es un número. Número másico del oxígeno, 16. ¿16 qué? No, 16 nada. 8 protones más 8 neutrones, son 16. ¿Cuál es la masa atómica relativa del oxígeno? 16 UMAs. ¿Entendemos la diferencia? Una cosa es el número de subpartículas que están en el núcleo y otra cosa es peso, es masa. ¿Se entiende?
Vale, eso lo iremos viendo poco a poco. Aquí os dejo también lo que expliqué el otro día de por qué hay algunos elementos que en vez de tener una masa atómica de número entero, es decir, 12, 16, 14, tienen decimales. El caso más concreto y que más os va a salir en los exámenes es el cloro. El cloro suele tener 35,5. ¿Por qué? Porque si os veis, el 55% del cloro que hay en la naturaleza es cloro 35, pero el otro 45, casi la mitad, es de 36. Por tanto, su masa atómica relativa será una media de los dos que te puedes encontrar. ¿Se entiende? No hay ningún átomo de cloro que tenga 35,5 de masa, pero al ser una media te da ese número. O sea, en la naturaleza hay cloro 35 y cloro 36. Pero como en la tabla periódica se pone la media, se pone 35,5. Pero no existe realmente ningún cloro con 35,5. Pero si tú coges cloro y lo echas en un bote, pues habrá la mitad será cloro 35 y la otra mitad 35,5. ¿Se entiende más o menos? Venga.